Hola a cada uno de ustedes, pues bienvenidos a este nuevo espacio que vamos a estar donde vamos a compartir diferentes terapias. La intención de este espacio, Explorando Terapias, es que tú encuentres, descubras en este viaje todas las posibilidades que tú tienes para solucionar tu situación. Así es que hoy vamos a hablar de algo bien bonito en este maravilloso viaje. Vamos a subirnos a este viaje con la primera terapia que quiero que tú conozcas para que veas estas posibilidades. Vamos a hablar hoy acerca de la numerología. Para que tú te quites de ideas, sumes también algunas otras ideas, conozcas y sobre todo que veas si es la posibilidad que tú tanto andas buscando para solucionar eso que tanto te aqueja. Y bueno, para eso tenemos a una gran invitada, a una especialista que nos va a acompañar en este viaje para que tú reconozcas la numerología. Pues sin más, tenemos aquí a Gloria Cepeda. Hola, Toño, qué gusto estar aquí compartiendo de nuevo De nuevo. contigo. Nosotros Sí, empezamos hace muchos años. hace muchos años. Pues para mí, de verdad, quiero que tengan bien presente que este espacio, nuestra primera madrina, todos van a ser madrinas o padrinos, es Gloria. Y para mí es un honor porque iniciamos justo esta travesía juntos. Exacto, aquí en Radio Tele. Aquí en Radio Tele. Justamente. Entonces, pues, la intención ya tú sabes. Vamos a hablar acerca de la terapia, no tanto de Gloria, de la terapia para que tú la veas como una herramienta, ¿sí? Como una posibilidad para que encuentres una manera diferente para que sanes, resuelvas eso que tanto te aqueja. Entonces, Gloria, pues, ante todo, quiero darte la bienvenida a este espacio que vamos a estar compartiendo muchas veces y vamos a hablar de la numerología. Vamos a hablar de la numerología. Ok, bueno, la numerología es una herramienta para mí es una herramienta de autoconocimiento, ¿sí? Que nos ayuda a conocernos cómo somos, cuáles son esas, ¿cómo se llama? Dones que sí tenemos, pero también cuáles son esas cosas que no tenemos y que por ello se nos complica de repente hacer algunas cosas, ¿no? Ya lo vamos a ir hablando algunos de los números, ¿no? Entonces, nos ayuda de una manera como muy sencilla a entender por medio de nuestra fecha de nacimiento, porque todos nuestros números que vienen en la fecha de nacimiento, en el nombre, todos nos hablan de nosotros, todos. Somos el conjunto de muchos números, ¿no? A veces las personas dicen, yo sé cuál es mi número, y normalmente se refieren a su número de misión de vida. Okay. Pero no, antes de misión de vida hay un número que te habla de la parte interna del alma, te habla de cómo te expresas, del karma, de los dones, de vidas pasadas, ¿sí? La misión de vida, el número de la actitud. Bueno, hay muchos. Muchos. Números, ¿no? Pregunta así rapidita, ¿sí? En poquitas palabras, Gloria, ¿qué sería la numerología? Aparte de todo esto que nos hablaste, ¿qué es la numerología? Es para mí una herramienta de autoconocimiento. De autoconocimiento. Exacto. Ok, otra cosa que creo que a todos nos interesaría muy importante es cómo Gloria Cepeda, ¿sí? Llega a esto de la numerología. Ay, bueno, a mí siempre me gustaron los temas como hasta de ovnis, las pirámides, el misterio, pero nunca había conocido la numerología, nunca, ¿no? O sea, había ido en algunas ocasiones con una persona que canalizaba y a mí se me hacía eso tan maravilloso, ¿no? Pero un día un buen amigo me invita a una clase que iba a haber de numerología, entonces me dice, vamos, fui. Y entonces yo salí como sorprendida porque decía, ¿cómo es posible que mi fecha de nacimiento diga tantas cosas de mí? Tanto lindas como no tan lindas, ¿no? Y me enganchó. Entonces, al final no era una sola clase, nos mintieron era una clase que nos enganchaba, ¿no? Y al final fue un curso de casi un año donde aprendí muchas cosas de mí y corregí. Eso me gusta. O sea, fíjense cómo sí es bien importante reconocer que al final la numerología no solo es como, tenemos esta idea a veces de que es como para el morbo, ¿no? Voy a conocer o voy a descubrir si esta persona me conviene o si, cómo es su situación, pero decía algo bien importante, Gloria. Es una herramienta de autoconocimiento, ¿no? Y creo que aquí vendría una pregunta importante. ¿Para qué nos sirve? Exactamente para conocer en qué parte estamos atorados. ¿Por qué? Porque estamos atorados en esa parte
y cómo podemos hacer ese cambio. Pero como muchas de las herramientas que tú conoces y que seguramente vas a ir conociendo ahora más adelante, el hacerlo consciente, ya desde ahí empezamos a sanar. Sí, claro, no es hacerlo consciente, ay, soy dispersa, ¿no? Como hace ratito hablábamos, ¿no? Ajá. Soy dispersa o soy inconstante en hacer las cosas. Ah, ya lo hice consciente, sí, hazlo consciente, pero haz un trabajo para cómo corregimos esa parte, ¿sí? Entonces, desde ahí, al menos en mi vida, hubo un cambio. O sea, yo siempre voy a decir que para mí la numerología fue un parteaguas en mi vida. O sea, por ejemplo, Juanito, María, que nos estás escuchando en este momento, nos estás viendo, ¿sí? ¿Qué le podríamos decir en este momento? ¿En qué le puede beneficiar? O sea, vas a conocer. Pero si tú le quisieras compartir para que lleguen a ti, ¿qué les dirías a estas personas que están ahí en su casita, que a lo mejor tienen por ahí algún problema emocional o hasta de salud? O sea, Sí, cosas como esas, tú les podrías asistir o la numerología les podría funcionar. claro, porque como te digo, tú haces un análisis del nombre, de la fecha de nacimiento, ¿no? Y ves cuáles son los puntos que esa persona tiene con los cuales está atorado. Pero fíjate, Toño, también no solamente habla de nosotros la numerología, sino que también nos habla de lo que venimos arrastrando desde los ancestros, por ejemplo. Wow. Entonces, si yo te dijera que a lo mejor algún problema que tú tienes, por ejemplo, en la parte económica, no viene desde ahora, sino viene quizás desde tus abuelos, bisabuelos. Ok, caray, dice, ahí ya me interesó un poquito Ajá, más. exactamente. Igual el tema de relaciones, ¿no? Claro. A lo mejor vienes de un árbol donde ha habido problemas en ese tipo, ¿no? Mujeres que han quedado viudas desde muy jóvenes o que los padres se han ido y las han dejado con la responsabilidad de los hijos. Bueno, madres también, ¿no? Que se han ido, o relaciones súper tóxicas. O sea, todo ese tipo de cosas lo podemos ver por los números. Ok, entonces, reconociendo aquí, podemos descubrir todas esas cosas que nos está compartiendo Gloria, ¿no? Situaciones, problemas. Una vez que cada uno de nosotros tenga presente esta información, este conocimiento, ¿sí? Ahora sí, vendría un trabajo ya personal que sería nosotros ponernos a atenderlo. Pero obviamente ya sabemos cuáles son las cosas que tenemos que trabajar. Y estoy seguro que muchos de los que están en su casita, o me incluyo, traemos alguna idea, alguna situación, y creo que cuando tenemos o le ponemos nombre a las cosas o vemos por ahí el camino, es mucho más sencillo trabajarlo. Sí. Entonces, hablando de esa sencillez, entonces, no solo es una cuestión para autoconocimiento, sino también es una herramienta que nos va a asistir para sanar nuestra experiencia de vida. Y Gloria nos compartió algo bien importante, Gloria. Nos acabas de decir que también podemos sanar hasta nuestro linaje. Sí, exactamente, todo lo que venimos arrastrando, ¿sí? Claro, no es, porque creo que es una de las cosas, Toño, que seguramente me vas a preguntar, ¿no? A veces no es el cambio de la noche a la mañana, porque a veces las personas vienen a las consultas, ¿no? Me imagino que te ha pasado a ti en Ajá. alguna consulta, y donde la persona dice, no, ya, o sea, resuélveme, ¿no? ¿Qué hago? ¿Prendo una vela? ¿No? Dime cómo, dime cómo. Dime cómo, ¿qué voy a hacer? O sea, a ver, o sea, primero vamos como paso por paso, ¿no? Primero es hacer consciente y depende de lo que la persona tenga que hacer, entonces, o trabajar más bien, es que entonces viene, ahora sí, echamos mano de otras herramientas. Depende de lo que la persona tenga que trabajar. Ok, entonces, ¿cómo es una sesión de numerología? O sea, ¿es que me tengo que acostar o tengo que ponerme a aprender matemáticas o cuéntanos cómo? No, claro que no. No, es súper sencillo, la persona llega, bueno, inclusive ahora pues ser en línea, ¿no? Me manda toda su fecha de nacimiento, su nombre completo, tal cual está registrado, y sobre ese empiezo yo a sacar numeritos, ¿no? La persona no tiene que hacer nada, y entonces yo ya le empiezo a explicar a la persona, ¿no? Ah, bueno, vienes trabajando desde vidas pasadas esto, pero te faltó, quizás vienes aquí con una deuda kármica y por eso has tenido quizás
no sé, pérdidas económicas, emocionales, en las relaciones, ¿no? Quizás traes aquí muy marcado el apego o una relación tóxica con mamá o a lo mejor algo con papá, ¿no? Entonces, primero empezamos a trabajar ya como con esa parte, ¿no? Primero como descubrir, también claro que dones, ¿no? Porque también tenemos muchas cosas lindas, también Bendito heredadas Dios. por los ancestros, ¿no? No solamente lo malo, ¿no? Sino también hay muchas cosas lindas. Entonces, depende, hay personas que, por ejemplo, después de una consulta de numerología, van a una constelación, ¿sí? Ok. Y entonces ya en la constelación empiezan a trabajar el tema que vieron por numerología. O van a unos registros akáshicos, o van a un reiki. O sea, hay muchas terapias que nos van apoyando en eso. Entonces, a ver si entendí bien. Yo voy a la numerología para observar, descubrir las situaciones que tengo que trabajar. Como cuando abres tu cuarto y que dices, ay, mira, esa camisa no está en su lugar, esos zapatos. Y después o lo haces tú solito o buscas otra herramienta que se sume para arreglar esa situación, ¿correcto? Sí, es correcto. Pero también hay que, vuelvo a decirlo, hay que hacer consciente lo que nosotros ya sabemos que no hacemos bien. Sí, Ok. por ejemplo, yo me considero de repente un poco dispersa o distraída, ¿no? De repente empiezo hasta en la plática, ¿no? O sea, puedo empezar una cosa, de repente se me viene otra idea y otra idea, ¿no? Sí, te creo. Entonces, por ejemplo, en la mañana, ¿qué voy a hacer el día de hoy, no? Entonces, si yo sé que ya soy dispersa y ya no quiero serlo, pues que anotas, ¿no? O sea, como empezar a ser consciente para tratar ¿cómo se llama? Tener herramientas para nosotros ir corrigiendo esa parte, Ok, ¿sí? perdón. Ajá, si considero que soy una persona floja y sigo viendo, ¿no? Todos los días viendo la tele o yo no sé. Entonces, bueno, hay que corregirlo. Sí, claro, al final es ponerte en acción porque podemos descubrir cosas y a lo mejor no hacer nada. Pero ahorita vamos a seguir con cosas bien interesantes después de este corte. Así es que pongan atención. Híjole, pues ya se van dando cuenta cómo las terapias, en este caso la numerología, es una herramienta bien bonita de autoconocimiento. Y yo creo que sin lugar a dudas, como nos compartía nuestra especialista Gloria, reconocer, ¿sí? O conocernos, inevitablemente nos lleva a ese cambio. Pero también, como nos decía Gloria, ese cambio lo tienes que hacer tú. Entonces, justo ahí, Gloria, ¿quiénes son las personas que podrían ir a experimentar una numerología o a quién tú se lo recomendarías? Híjole, pues a todas las personas, no he hecho consultas exactamente para los niños, sí para los papás, ¿no? Ok. Un ejemplo así, una vez una señora que también se dedica al medio de comunicación, me decía, oye Gloria, por favor ayúdame a entender porque mi hija, yo le quiero dejar la plaza, una cosa así, y ella me dice que saliendo a la escuela se va a ir. Entonces a la hora que yo veo sus números, puro 5, o la Claro. mayoría, ¿no? Entonces, A ver, explícanos un poquito. O no, sea, el porque la 5, gente dice 5, dices, ah, pues está bonito, no es la mitad de 10. ajá, el Pero ¿qué 5 pasa? es dentro de la numerología el número que tiene que ver con la libertad, el cambio, el movimiento. Una persona que tiene muchos 5 difícilmente va a estar en un solo lugar, en el trabajo, inclusive necesita, o en su vida, siempre cambios, algo que lo esté motivando. Sí, Entonces todos los que entonces, nacieron en mayo tienen características similares. fíjate que en mayo, sí, bueno, sí, pero los de mayo no tienen tanto esta parte del 5, porque como está en el cuadrante del karma, viene de un árbol que han sido muy rígidos. Ok, entonces sí tienen que aprender mucho, ¿eh? Porque toda esta Sí. información que nos comparte Gloria, sí la tienes que checar. Y ahorita que hablabas de esta chica que su mamá descubre que al final esta, voy a decirlo, inconsciencia del momento inconsciencia aparente del momento en el que nacemos. Pero entonces aquí podría venir algo interesante para todos y todas las que están por ahí esperando un bebé. Podrían consultar a Gloria, te pregunto, y podías decirles cuál es la fecha de nacimiento que más le conviene a ese pequeñín que está por nacer. Mira, en ese aspecto yo siempre les digo, tú confía, mira, el bebé va a nacer el día que le corresponde. Eso es algo que yo sí creo firmemente, ¿sí? Aunque las personas piensen que lo programan por cesárea, eso
yo considero que no. Nacemos como sea, de la manera que sea, el día que nos corresponde. Entonces, yo no hago muchas sugerencias, de hecho, hace muchas Pero podrían historias. hacerlo. Sí, claro, podemos hacerlo, pero hay que dejar que fluya cuando tiene que nacer el bebé, ¿no? Pero bueno, independientemente, ya cuando nace el bebé, entonces sí le digo, fíjate, una vez así me pasó una chica, oye, es que ya hazme la numerología de mi bebé que va a nacer tal fecha. Y entonces yo le di, ya está programado y le digo, yo te sugiero que te esperes porque si por algo la fecha de parto se mueve, por algo se adelanta, o sea, te va a tocar volverme a mandar a hacer otra numerología. Yo no tengo ningún problema, pero te va a tocar pagar el doble, ¿no? Claro. Y entonces, pues, ¿qué crees? Que sí se movió, claro. Entonces, ¿por qué? Porque no le correspondía al bebé nacer en ese día. Hoy hablando justo de ese día, yo he visto o he leído que también influye mucho en el momento en el que te gestan. Sí. Entonces, hay cosas muy interesantes, ¿no? Acerca de esta parte de la numerología. Yo creo, por ejemplo, yo recuerdo el primer momento que yo tuve contacto, fue como una herramienta para autoconocerme, ¿no? Quería por ahí descubrir cosas. Y creo que la información para todos los que están ahí en su casita escuchándonos o viéndonos, es bien importante reconocer que esto, la palabra correcta es herramienta. Y esta herramienta te va a sumar para que tú puedas transformar cosas de tu vida. Cuando tú te conoces un poquito o conoces a tus hijos o a tu esposo o tu pareja, creo que algo que yo aprendí con la numerología es que se quita el juicio. Ajá. Ya no es que tú eres o que tú... No, ya entendí que sus 5 o sus 7 o sus números le están haciendo como invitaciones. No sé si la palabra correcta, ahorita tú me corriges, Gloria. Invitaciones para que esa persona sea de una manera. Cuando tú tienes la herramienta o el conocimiento ya contigo, ¿sí? Es más fácil que tú puedas manejar, no sé si la palabra, manejar o saber cómo tratar a esas personas. Sí, claro. O sea, nos da... ¿cómo dices? Sí, yo también dejé mucho esa parte de juzgar. Sí. Sí, o sea, ves a una persona y dices, es súper cuadrado, claro. Nació el 4 del 4, ¿no? Entonces es una persona que puede ser muy rígida, muy poco flexible, con miedo al cambio, miedo a avanzar. Entonces puedes entender más a las personas y a nosotros. Claro. Entonces, si yo tengo un problema de depresión fuerte, ¿sí? ¿Puedo ir con Gloria a que me haga una numerología y descubrir qué me está generando esa situación? Sí, ya te diría, tienes seguramente un 3 o un 7. Pero entonces, descubro eso y después, ¿qué hago? Después, bueno, ahí, como te digo, en base a lo que va saliendo ahí y lo que la persona quiera trabajar, entonces yo ya lo puedo canalizar con, por ejemplo, a una persona 3, ¿no? Que puede ser un poco depresiva porque el manejo de sus emociones de un 3 y un 5 a veces son así, ¿no? Las emociones son un poco variables. Entonces, bueno, pues yo te sugeriría, si no estás haciendo nada de arte también, pues empezar también por ahí. Claro, nunca vamos a quitar el apoyo de un psicólogo, un psiquiatra, ¿no? Pero como herramientas alternas a eso, pues te serviría, ¿no? Desarrollar esta parte artística, te ayudaría, no sé, desarrollar X cosa, trabajar, o sea... Oye, aquí se me viene una pregunta que puede a lo mejor hasta prevenir. Yo con numerología podría darme cuenta de cuáles son mis posibles enfermedades para trabajarlas antes. Sí. O sea, cada número tiene una predisposición. O sea, no significa te va a dar, ¿no? No. Pero sí hay una cierta predisposición. Sí, mira, por ejemplo, Juan Gabriel era de enero. Sí, tiene que ver con problemas de corazón. Órale, entonces no se espanten todos los que tienen un número 1, pero sí de vez en cuando échense una checadita, ¿no? Un 3 y un 7 que te decía que tiene que ver con temas de depresión. Robin Williams era 7. Tenía esos 2 números. Ok, ahora fíjate, eso que ya nos estás compartiendo un poquito acerca de ya en la práctica. Dentro de lo que tú has experimentado, ¿nos puedes compartir algún caso o alguna situación que haya sido muy funcional para esa persona o que tú digas, wow, esto funciona y funciona muy bien? Fíjate que tuve algo pues, muy bonito, de hecho ella sigue siendo mi alumna, una de mis alumnas, cuando empezó las clases conmigo decía que tenía una relación no muy buena con su hija, con uno de sus hijos, ¿sí? Entonces, algo empezó, yo creo que quien empezó a cambiar es ella,
¿no? Empezó a tener quizás una actitud diferente, quizás entendió también por medio de los números más a su hija, no lo sé, empezó a haber un cambio y ella muchas veces me dijo que ella estaba agradecida porque gracias a la numerología, había habido un cambio muy importante en la relación con su hija, tanto que luego su hija estudió conmigo. Wow. Sí, o sea, fue una de las cosas que más bueno, entre otros, porque bueno, ella me lo dijo mucho, ¿no? Otra que también fue muy chistosa esa vez, fíjate, una persona me manda a hacer una numerología, se la hago, pues yo lo que hago es leer los números, ¿sí? Yo no sé nada de la historia de la persona, ¿no? Sí. Leo los números y pasa mucho tiempo y tiempo después me vuelve a contactar y así tal cual me dijo, Gloria, tú me hiciste la numerología hace muchos años o hace mucho tiempo, pero yo la verdad cuando vi mi numerología dije, pues como que esto sí, pero pues como que esto no. Dice, honestamente yo pensé que eras una charlatana, así me lo dijo. Y dije, bueno, dice, ¿y qué te hizo cambiar? Dice, pues que mucho de lo que tú me dijiste, al poco tiempo otra persona me dijo cosas similares, una angelóloga, por cierto, ¿no? Que le había hecho algo, le había dicho diferente. Bueno, para no hacerles la historia larga, la cuestión es que ella, cuando empieza a investigar más en base a lo que yo le había dicho, la otra persona le había dicho, etcétera, descubre que no era su fecha de nacimiento real. Ella había nacido un año antes. Wow. Un año antes. Oye, y su nombre tampoco era, o sea, sus apellidos, o sea, había una historia ahí muy... truculenta. Exactamente, toda una historia detrás. Entonces, pues yo interpreté lo que a mí me había dado, pero no era su fecha real. Sí, claro. Ajá. Pero, por ejemplo, en ese caso, ahorita me llega así como idea, las personas que a lo mejor fueron adoptadas, que no conocen realmente su fecha de nacimiento, todos estos seres humanos que a lo mejor lo registraron en otra fecha, o que hasta tienen un nombre en el registro civil y otro nombre en cuando los bautizaron. Sí. ¿Ahí cómo? Bueno, sí es un tema ahí, pero fíjate que con la numerología pitagórica sí era como un poquito más cuadrado en la parte de decir, pues tienen que ser igual que en la astrología. En la astrología no puedes dar otra fecha. Claro. Tiene que ser la fecha exacta en el que entras, en la que tu alma entra, ¿no? Ajá. Entonces, pero con la numerología del árbol genealógico sí utilizamos la fecha de nacimiento o más bien la fecha con la que la persona está registrada, si es adoptada, si nunca supo su verdadera fecha, trabajamos con esa fecha y esa fecha nos da toda la información que necesitamos, inclusive de sus ancestros. Lo que la persona viene a trabajar, igual el nombre. Wow, pues entonces todos los que están ahí escuchándonos o viéndonos, pues no tienen pretexto, por ahí sí busquen un poquito a Gloria. Y dijo algo que por ahí puedes decir, esta parte de Pitágoras. O sea, todos lo asociamos, ¿no? Con el padre de las matemáticas. Con el teorema. Sí, sí, olvidemos eso un poquito. Pero entonces, hablando de eso de Pitágoras, ¿qué tiene que ver aquí en la numerología? Pues fíjate que, bueno, pues él es a quien se le considera el padre de la numerología moderna. Es que antes, ¿no? Lo que era astrología y astronomía, numerología y matemáticas, o sea, la parte científica y la parte, digamos, espiritual, iba todo de la mano, pero en algún momento lo dividimos. Claro. Pero sí, Pitágoras, sí. No, Pitágoras iba de la mano. O sea, él entendía que los números no solamente es para sumar, no, o sea, que también cada número tiene una esencia diferente. Entonces esto tiene su parte científica y vamos a seguir hablando de esto bien interesante aquí en Explorando Terapias con Gloria Cepeda, su especialista en numerología. Entonces ahorita regresamos. Interesante. O sea, de verdad creo que la numerología sería un tema que podríamos platicar horas y horas. Y estoy seguro que tú que estás en tu casa ya estás viendo que necesitas un poquito de esto. Yo creo que inevitablemente todos los seres humanos deberíamos de darnos una oportunidad de tener contacto con esta herramienta de autoconocimiento. Yo creo que cuando nosotros sabemos, descubrimos quiénes somos y cuáles son nuestras invitaciones, nuestras posibilidades, entonces podemos transformar nuestra experiencia. Gloria nos platicaba cómo la numerología marca o nos da invitaciones.
Y yo creo que justo en ese camino todos tenemos que iniciar desde ahí. Es como cuando estamos en una carrera, ¿no? Y tienes que saber hacia dónde vas, con qué cuentas, ¿no? Qué tenis traes? ¿De qué es la carretera? ¿Sí? Para que entonces tú sepas cuál es o cómo debes de hacer esa carrera. Y creo que por eso la numerología, descubriendo esta terapia, ¿sí? Nos está invitando primero a saber quiénes somos. Exactamente. Y de saber quiénes somos, ahorita que hablábamos de Pitágoras, que creo que también por ahí existe esta idea de que la numerología es como, pues como una, ¿cómo te digo? Cuestión no tan científica. O no tan seria. Ajá, no tan seria. Y que a veces también la gente puede decir que es que eso es adivinar, ¿sí? Y Diosito se enoja. Entonces, aquí yo te preguntaría, cuando tú estás trabajando con numerología, ¿trabajas con energías o sientes la energía de la persona o de sus ancestros o simplemente es una cuestión directa como literal, matemática, donde es como una información como los números, ¿no? Una regla de que 2 más 2, 4. Es algo más así como estático, formal, que siempre si tú tienes un 5, ¿tienes esa invitación? ¿Es energético o es más literal? Bueno, fíjate qué buena pregunta, nunca me la habían hecho, pero yo creo que tiene de ambas, porque sí tiene la base, digamos, ¿no? Cada uno, o sea, en la parte positiva nos habla de liderazgo, abrir camino, pero también del egocentrismo, la vanidad, y así cada uno de los números. Pero sí hay un intercambio de energía cuando estás con las personas, o sea, ¿A una distancia? a una distancia. Bueno, te voy a contar rápidamente porque creo que es una de las cosas que más me han sorprendido. Estaba yo en una consulta ahora en pandemia, en línea con una chica que estaba embarazada. Entonces, empezamos a platicar, le hago su numerología, terminamos, ya nos estábamos despidiendo, ya sabes, dudas, cualquier cosa. Y algo aquí me venía el nombre, un nombre. Y entonces pues, yo no la conocía, me daba pena. Hasta que le dije, oye, ¿es niña? Me dijo, sí. ¿Su nombre empieza con A? Me dijo, sí. Y le digo, y yo, o sea, en ese momento, pues a mí todavía me daba pena, decía, pues, ¿cómo le voy a decir? Y le digo yo, se va a llamar Aitana, es el nombre que se me vino a mí, y se me queda viendo, y me dice, sí, dice, bueno, ese fue el primer nombre que pensamos. Pero que luego el esposo había ido a no sé dónde y que le habían dicho que así se llamaba no sé quién. Entonces que llegó y dijo, no, mi hija no se va a llamar de esa manera, se va a llamar de otro nombre que también empezaba con A, pero muy diferente, o bueno, diferente, ¿no? Y dice, pero ese fue el primer nombre que le habíamos pensado poner. Entonces la bebé estaba diciendo que ese era su nombre. Sí, o sea, a mí me sorprendió, o sea, esa conexión que habíamos hecho con la chica a distancia, ¿no? Y estaba en Ciudad de México, no sé en dónde estaba. Entonces fue una de las cosas. Y bueno, yo hay veces, y te consta porque me has visto hacerlo más de una vez, que llego con alguien, empiezo a platicar y yo le digo, seguramente tú tienes un tal, claro. sin saber su fecha de nacimiento, ¿no? Y a veces que me dicen, no, claro que yo no tengo el 8, ¿cómo no? Dame tu fecha de nacimiento y a la hora que le sumo, a ver, súmalo tú, ¿cuánto suma tu día, tu mes y tu 8? Ahí está tu 8. Pero a ver, ahorita que hablabas del nombre, hablábamos Entonces sí es energético también. Entonces sí, bueno, pero creo que ahí está sumando otra cosa. O sea, tu energía, ¿no? Pero sí, tienes razón. Ahora, la otra pregunta es, nos estabas hablando ahorita de tu fecha de nacimiento. Inevitablemente tú ves tu fecha de nacimiento y pues tiene números, ¿sí? Sí. Entonces dices, pues órale, no hay problema. Pero ahorita tú hablabas también del nombre. O sea, ¿nuestro nombre también tiene números? Claro, porque cada letra tiene un valor. ¿Sí? Antonio tiene un valor, la A de 1, la N de 5, la T de 5 y así, ¿no? Claro. Entonces, así. Entonces, a toda la T de 2. Entonces, todo lo vas sumando número por número y entonces tu nombre, aunque tú no lo creas, te habla de tu primera etapa de vida. Apellido paterno, obviamente, lo que nos hereda papá, materno, lo que nos hereda mamá. La suma nos habla mucho de la misión de vida. Las vocales nos habla del alma, lo que nuestra alma le mueve, le motiva, quiere. Y las consonantes, que es el número de la expresión,
te habla de cómo te proyectas o cómo nos vendemos, literal, ¿no? O sea, si soy muy comunicadora o si soy muy seria, eso lo hablan las vocales. O sea, tenemos las consonantes. un montón de invitaciones, o sea, tanto los números como las letras al final. Exactamente. Y somos como si fuéramos una huella digital como muy peculiar cada uno de nosotros. O sea, aunque, por ejemplo, si bueno, no ejemplo, literal, me llamo Antonio como se llamaba mis dos abuelos. Ups. Entonces, por ejemplo, ahí podríamos decir que, bueno, mi abuelo paterno pues era igual, ¿no? Antonio Negrete, nada más que era Negrete Ruiz y yo soy Negrete Obando. Ajá. Pero tengo la frecuencia de los dos y el mismo nombre. Entonces, mi peculiaridad no me hace igual a ellos, pero tengo invitaciones como ellos. Claro, muchas cosas debes estar repitiendo como ellos. O sea, algo... No soy alcohólico. Bueno, estás en la polaridad probablemente, ¿no? Entonces, si algo tienes que trabajar, es como... se le llama como heredero. Hacer un juicio, perdón a mis abuelos. Perdón. Dobles o eso. Sí, claro, hay un tema ahí que resolver. Por algo tienes esa energía también en el nombre. Wow. De tus abuelos. Ok, miren qué interesante. Entonces, la numerología tiene un montón de posibilidades. Sí, yo amo la numerología porque puedes saber cómo es la compatibilidad con otra persona. Ándale, eso yo creo que a todos nos va a interesar. Yo podría ir con Gloria, es una pregunta, puedo ir contigo o alguien que nos esté escuchando y decir, oye, Gloria, necesito que me hagas la numerología de esta persona porque me interesa. Uh-huh. ¿Sí? ¿Es posible? ¿O no me estoy metiendo con el libre albedrío de la otra persona? ¿O me tengo que trabajar conmigo? ¿O qué onda? ¿Se sí, puede eso o no? realmente a mí no me gusta mucho como sin el permiso de la otra persona, ¿no? O sea, así como hacer una numerología de otra persona, pero sí he hecho ya, por ejemplo, de una pareja, de compatibilidad. Sí, porque ahí vamos a ver la invitación, como tú dices, en dónde voy a chocar con esa persona, o sea, en dónde voy a fluir, porque no es solamente un número, a veces creemos como muy fácil, no, dime si soy con este y con este número, no, somos el conjunto de muchos números, si nosotros somos muchos números, la otra persona también, entonces vamos analizando entre los pares de números que son como más importantes en el tema de relaciones, si hay por ejemplo, ¿no? Si tú eres muy 4 y yo soy muy 5 en una relación, ¿sí? Tú vas a querer como la estructura, el orden, y a lo mejor yo voy a decir, ay, como 5 yo me voy a súper aburrir, ¿no? Contigo. Sí, no, sí porque voy a querer la libertad, el movimiento. Pero mira, entonces todos busquen a Gloria, y sobre todo si se van a casar o algo, no para que digan, ya Gloria me dijo que entonces no somos compatibles. Exacto. Al contrario, para que tú sepas cómo es más cómodo que tú trates o trabajes con una persona. Ahora, aquí viene otra pregunta bien interesante. Trabajo. O sea, tú puedes hacerle, en lugar de solo ese test psicológico a tus, a tus empleados, ¿podrías entonces hacer una numerología? ¿Y me funcionaría de esa misma manera? ¿Para los empleados? Sí. Para los empleados. Claro. O sea, que yo tenga a alguien, a lo mejor la persona de recursos humanos que le diga, ve y aprende numerología, porque quiero que cuando venga a contratar a alguien me le hagas esto y yo vea si me es funcional en ese puesto en esa o no. área. Sí, justo una vez una persona decía, otra vez con el 5 y con el 3, que son números súper creativos, pero que la persona lleva a renunciar, ¿no? Porque la tenían encerrada. Entonces, no sé si alguien le dijo, oye, es que esta chica tiene todo el potencial, pero no la tengas encerrada. Claro. Déjala que salga de ventas, que viaje y todo eso, y te va a hacer, o sea, te va a rendir muchísimo más. Entonces, así le hizo, en lugar de cambiarla, de hacerla que renunciara, la cambiaron de actividad para que ella pudiera desarrollar más esos números que ya tenía. Ah, mira, o sea, ahí ya encontramos muchas funciones y muchas cosas para las cuales tú puedes utilizar perfectamente la numerología. La casa también. Sí, ándale. Por ejemplo, todos tenemos números. El número de teléfono, ¿me está afectando? El número de las placas de mi auto, el número de mi casa. El número de la ¿Todo casa. eso tiene un algo o solo son casualidades? No, claro que hay. Una vez, de hecho, una persona me habló, me dice, oye, Gloria, mi casa es 5, suma 5, ¿sí? Pero tengo puros adolescentes.
O sea, ¿es favorable o no es tan favorable? Volviendo al 5, pues no es tan favorable para un tema de adolescentes, ¿no? Pero claro que se puede, no te vas a cambiar de casa, ¿no? A lo mejor porque es ¿Le tu cambias el casa. número? No, no le puedes cambiar el número exterior, pero sí el número interior. O sea, la vibración interior también sí se la puedes cambiar. Ok, ¿cómo le cambiaríamos ahorita a los que nos están escuchando si les interesa cambiar la vibración a su casa? Que obviamente tendrían que saber cuál es la vibración de cada número, porque si no, no sabes qué me funciona o no. Pero esa es una tarea que te va a tocar a ti investigar contactando directamente a Gloria. ¿Cómo le podría cambiar yo la vibración a mi casa? ¿Qué número quieres? Por ejemplo, mi casa es 100. Es 1. Es un 1. Ajá. Yo creo que por eso soy muy acelerado. Ajá, puede ser acelerado y no sé, yo sé que tu familia es como súper unida, ¿no? Mucho. Pero no sé de repente qué tanto cada uno está como en su rollo. Bueno, yo soy muy, ocupo mucho Tu espacio. Sí, no, aparte porque tienes un 7 por ser de julio y todo eso, ¿no? Entonces es cambiar una vibración. 6 tiene más que ver con la familia. Puedes poner un número 6. Ok, pero bueno, vamos ahorita a un pequeño por ahí Break. corte y regresando vamos a ver cómo le podemos seguir haciendo con tu casa. Yo sé que ya te está interesando mucho, entonces investígale y ahorita Gloria te va a decir cómo la vas a contactar. Qué interesante todo lo que hemos aprendido acerca de la numerología. Y yo espero que ya esté en nuestro último segmento, que tú te estés apasionando, pero apasionando para descubrir, ¿sí? Así como nos decían, hay números en todos lados. Los números nos están haciendo invitaciones, los números nos están provocando cosas. Cuando descubrimos esto como herramienta, podemos transformar nuestra experiencia. Se acaba el juicio, podemos prevenir enfermedades, podemos descubrir hasta cómo vamos a tratar a las personas que amamos, porque cada uno tiene una peculiaridad. Nuestros espacios, nuestras casas, todo tiene números. Entonces yo creo que contactar a un numerólogo de vez en cuando, sí, al menos de verdad una vez en nuestra vida, nos va a asistir mucho, porque además, creo, ahorita Gloria nos va a asistir con eso, te entregan toda la información, si no me equivoco, por escrito, que al final se puede convertir como en un instructivo, fíjate qué bonito, en un instructivo para tu vida, para que tú puedas ir checando, no solo de ti, sino también de las personas que tú amas, para que cuando tú a lo mejor tengas un pequeñito, o si ya tienes un hijo o adolescente o algo, esto te va a ayudar mucho, porque es ese instructivo que a lo mejor Diosito no nos lo incluyó de manera directa, pero sí tienes acceso a él. Entonces, Gloria, ¿es real? ¿Podemos tener este instructivo? Sí, bueno, a mí sí me gusta hacerlo. Yo preparo un documento más o menos de unas 45 páginas. Wow. Más o menos, con toda la información de... Pero me lo explicas, ¿verdad? Porque si no, ya sí, claro. Son muchas hojas. Fecha de nacimiento, nombre y etapas de vida, porque también Pitágoras dividió la vida en 4 grandes etapas. Entonces, cómo fue desde que naces hasta una determinada edad, luego otra etapa y así, ¿no? O sea, es la invitación, ¿no? Ya entendí, ¿no? Que entendí un poco tarde, ¿no? Porque que iba a tener una etapa 5 de mucha inestabilidad, ¿sí? Entonces, ya ahora sabiéndolo, bueno, pues ya puedo arreglar las cosas, ¿no? O verlo de una manera diferente o trabajarlo de una manera diferente, ¿no? Entonces, sí. Ajá, perdón. Gloria, descubrimos que podemos hacer un montón de cosas para nosotros, ¿no? Nos vamos a conocer, vamos a poder trabajar tanto enfermedades físicas como emocionales, descubrir por ahí talentos que a lo mejor yo he tenido siempre y que no he utilizado porque a lo mejor no he hecho conciencia de ellos, pero que están ahí. Otra cosa, Gloria, me gustaría saber si yo esta herramienta, que creo que la respuesta es sí, yo puedo ayudar a asistir a las personas que para mí son importantes. Por ejemplo, así como decíamos, le hago una numerología a mi hijo que trae un problema de depresión para saber cómo trabajarlo o qué podría hacer en ese caso. Sí, bueno, ahí sí, bueno, en un tema de depresión, eso pues sí se canaliza primero con un médico especialista, ¿no? Un psiquiatra, ¿no? Pero si la persona es muy artística, lo que te decía, ¿no? Tiene ciertos talentos para ciertas cosas, bueno, es entender y canalizarlo también como a esa parte, ¿no? Okay. Entonces sí, nos ayuda a eso, ¿sí? Como a descubrir cuál es como el tema que nos está atorando
y para poder corregir. Pues mira, yo creo que en este viaje también es bien importante saber a dónde nos tenemos que subir, ¿sí? Entonces sí nos gustaría, yo sé que todos por ahí están ya emocionados y quieren saber cómo contactamos a Gloria Cepeda, porque si queremos por ahí descubrir cosas, mandarle a hacer un algo, ¿dónde te encontramos y cómo te contactamos? Ok, bueno, todas redes sociales como Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Gloria Cepeda, con Z, numeróloga. Así, tal cual, y ahí nos pueden dejar un mensajito. También para clases, ¿no? O sea, como tú decías, para una herramienta, por ejemplo, las personas que tengo alumnas que son consteladoras o que dan Reiki o en cualquier área, y entonces me dicen que les ha servido mucho, ¿no? La numerología, porque ya saben un poquito más cómo hacia dónde dirigirse para atender a los pacientes. Ok, ¿Sí? Entonces, ¿qué consejo le podrías dar a esas personas que están buscando tener un contacto con la numerología por primera vez? ¿Qué les dirías? Qué bueno que se acercan a nosotros, ahí tenemos muchos videos y todo como para que tengan una idea y que como que se les quita el miedo, ¿no? Porque a veces no sé qué van a encontrar, ¿no? O que les voy a decir algo feo, así, no, para nada. O sea, Oye, no. allá hablando de esta parte, ¿podemos descubrir o encontrar cosas que no nos gusten? Sí, ¿Cómo qué? bueno, depende de que, por ejemplo, bueno, es que me preguntan mucho, ¿no? Ujú. Posible fecha de fallecimiento de una persona. ¿Eso lo encontramos? Sí, hay una herramienta que es se llama una pirámide invertida, donde sí, viendo una combinación de números, sí. Es Wow. algo que yo no... No lo hagan. Yo es algo que no hago, ¿no? Pero sí nos ayuda, por ejemplo, esta pirámide, también para saber en qué etapas más cortitas que unos pináculos podemos pasar por ciertas cosas, tanto positivas como no tan... Ajá, o sea, es como para tener... Por ejemplo, oye, puede haber un tema de Lo que hablábamos fraudes, ajá. por ejemplo, ¿no? O de una Y enfermedad. cuídate o pon atención. Exactamente, pon atención en eso. Eso sí se Preventivo. puede. Ajá, exactamente. Eso es me como gusta. preventivo. Sí, creo que todos nos merecemos de vez en cuando como spoilear la vida, ¿no? Entonces Sí. ya sé que va a venir esto, pues mejor lo prevengo y me evito muchas cosas. Entonces no hay pretextos. Contacten a Gloria Cepeda o al numerólogo que tengan por ahí a la mano, porque sin lugar a duda, esta herramienta nos asiste para muchas cosas. La intención de este proyecto es que tú reconozcas y descubras las cosas que te van a cambiar, que te pueden sumar. Esta es una herramienta maravillosa, de verdad. Yo he tenido ya hace muchos años contacto con ella y a mí me ha asistido en muchas posibilidades y yo quiero que también tú tengas acceso y puedas sumarte a esto. Y entonces, Gloria, yo creo que aquí sí sería como importante que tú nos compartieras un poquito una vez más, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? ¿Quiénes podemos tener o necesitamos hacernos una numerología? Todos ¿Sí? podemos hacernos, y como te decía hace ratito, desde los papás para sus hijos, sí, para entender que a lo mejor el hijo no va a ser abogado, no va a ser ingeniero, va a ser a lo mejor artista o va a ser o está encaminado al área de sanación, sí, o sea, como para esa parte. Es como una regla, por ejemplo, si yo veo en mi numerología que tengo un 5, ¿tengo que ser artista? No. ¿O puedo ser al final lo que yo elija? Sí. O es una regla que si yo veo aquí, tiene que hacer, esto tiene que hacer y esto tiene que hacer, o son invitaciones. Son invitaciones, sí. O sea, hay números que son muy artísticos, unos que son muy sanadores, otros que son muy estructurados, de trabajo, muy mentales, muy solitarios, muy de fiesta. O sea, cada número tiene algo diferente. Entonces, por ejemplo, ¿no? Así rápidamente, si tú vieras la numerología de Walt Disney, todos sus números son de arte. Todos. Ok. Todos sus números son artísticos, ¿sí? Pero si tú ves los de Brian Weiss, el doctor de muchas vidas, muchos maestros, todos sus números son sanadores. Tiene 6, 8, 44. O sea, No no para había dónde de hacerse. otra, ¿no? O ves de Pedro Ferriza con puro 3, la comunicación, ¿no? Entonces, claro que marca un camino, ¿no? Y la combinación también. Oye, aquí algo que creo que también debemos tener presente.
Ya ahorita en estos tiempos de las redes sociales podemos encontrar muchas páginas y muchas cosas donde yo puedo poner mi fecha de nacimiento y mi nombre y me hace mi numerología rapidísima. ¿Tú crees que eso que es suficiente o que tenemos inevitablemente que ir con un especialista? No, bueno, sí te da información, ¿no? Definitivamente, pero creo que lo importante es, no sé, como cuando vamos como sacando ahí la combinación de números, que eso no te lo va a dar, ¿no? La página ni nada, ¿no? La página te va a decir 5 tal, tal, 4 tal, ¿no? O sea, el significado, ¿no? Pero para hacer ya la interpretación, pues es mejor recurrir a un especialista. Ok, entonces, la numerología la puedo hacer como una terapia de manera constante o solamente voy una vez a mi vida para tener mi instructivo. Bueno, pues, o sea, obviamente lo básico pues no va a cambiar, ¿no? O sea, solo lo único que va cambiando son las etapas de vida, ¿no? Pero vas una vez, pero claro, yo he tenido personas que por algo andan atoradas, entonces quieren saber su año personal. Por ejemplo, cada año, ¿no? O el mes. Exactamente. O sea, la base, lo que te dije hace 20 años sobre tu día, mes, nombre, pues eso no va a cambiar, ¿no? Lo que sí cambia es la etapa de vida. Órale, eso me suena bien interesante. Entonces, como ahora que sea fin de año, pues vamos a poder hablar sobre el siguiente año, ¿no? Los meses. Sí, claro, porque entonces también los años tienen numerología. Sí, estamos en un año 9 ahorita. Ajá. Entonces, porque es 2025, entonces el próximo año será un año 1. Entonces, tiene otro, pero más importante que el año universal es el año personal. ¿Sí? Ese cambio. Okay. Entonces, también, ¿cómo va a aspectar tu año? Órale, pues entonces, chicos, chicas en su casa, pues no hay pretexto, ¿sí? Busquen a Gloria Cepeda, contacten directamente con esta herramienta de la numerología, porque yo creo que todos nos merecemos de vez en cuando, o bueno, nos merecemos reconocer quiénes somos. Yo creo que cuando cada uno de nosotros nos conocemos, es más sencillo toda la experiencia en este plano. Déjate de pretextos. La intención de Explorando Terapias es que justo eso, que te pongas en acción, que veas que en el universo, Dios o como tú le quieras llamar, puso un montón de herramientas para que tú encuentres, descubras la que a ti te funciona. Y esta es la primera que estamos viendo en este espacio, pero vamos a encontrar muchas. Entonces, numerología te va a sumar a tu vida, ¿sí? Entonces, no te me pierdas. Y Gloria, algo que nos quieras compartir, por ejemplo, no sé, algo que puedan ellos hacer ahorita en su casa para que se emocionen con los números. Pueden hacer algo muy sencillito, básico. Pues bueno, su día de nacimiento reducido a un solo dígito, ¿no? Y bueno, creo que lo vamos a dejar para la próxima. Híjole, pues entonces ya se nos acabó el tiempo. Pero... yo espero que se hayan emocionado. Gloria, sí. Quiero agradecerte mucho que hayas sido nuestra primera madrina de Explorando Terapias. Este espacio para todos ustedes, para que encontremos posibilidades, para que nos dejemos de pretextos y ahora sí encontremos esa vida bonita que nos corresponde por derecho divino. No hay pretextos. Hay soluciones. Oye, y aquí las vas a encontrar. Los invitamos todos los lunes, miércoles y viernes. Y viernes, en el Círculo Mágico. Círculo Mágico, donde vamos a estar el lunes, Brida, tú y yo. Ajá. El miércoles tú y los viernes, Brida y yo. Y Gloria. Entonces ya saben, de verdad, los saluda su amigo Antonio Negrete y los esperamos aquí que continúen con nosotros explorando terapias en este viaje tan bonito dentro del Círculo Mágico, que como nos dijo Gloria, vamos a estar con ustedes lunes, miércoles y viernes a partir de las 12 de la tarde. No se lo pierdan por Grupo Radio Tele.